Bueno, primero deciros que probablemente muchas cosas de las que cuente no sean siempre fácilmente extrapolables a vuestras prácticas de investigación, pero creo que las preguntas que me ha permitido hacerme igual sí que nos invitan a seguir debatiendo sobre diferentes cosas que ya han salido en los debates anteriores. A mí me gustaría dejar claro que en todo momento voy a hablar de cosas que tienen que ver con dibujos, pero que no renuncian tampoco a hablar de palabras y que no deja de ser un intento, de alguna forma, de intentar explorar esos métodos que nos permiten también pensar con las manos y no solo con la cabeza y no solo con la palabra, pero también con la palabra, y que intentemos olvidar esta dicotomía de teoría y praxis y pensar que cuando hacemos teoría estamos también haciendo práctica y nos abramos un poco a no posicionarnos desde un principio, por lo menos. Entonces, siguiendo con las presentaciones y con el título de este congreso, que es Sopa, yo pensaba, si mi charla fuera una sopa, ¿no? ¿Qué ingredientes contendría de seguro, por decir algo? Entonces, creo que con lo que vamos a jugar es, por un lado, con algo que podríamos llamar el pensamiento material o pensar qué cosas materiales, como una cartografía, como un mapa, como un papel, nos permiten pensar y nos ayudan a hacer preguntas más allá de la palabra escrita. Y, por otro lado, hay en mí, por lo menos, una preocupación por repensar los métodos de investigación y las formas de representación, como decía Fran, de la investigación, que también la haga más social, y ya veremos qué quiero decir con eso. Y, por supuesto, sin dibujo, probablemente la sopa de la que vengo a hablar no existiría. Así que con eso me gustaría situaros. Deciros también que no sé si estáis en el campo o os sentís reconocidos y reconocidas en el campo de las ciencias sociales o de la investigación social, pero yo llevo un tiempo encontrándome con un debate abierto sobre que parece que hay una emergencia por repensar cómo se investiga con otros. Y bueno, igual solo hay soluciones tentativas por ahora, pero yo he podido identificar que tanto como ellos nos contaban, digámoslo, el diseño, las prácticas creativas, el arte, están siendo de gran inspiración para repensar la investigación social, y, por otro lado, las prácticas que tienen que ver con lo digital. Probablemente porque lo digital también está modificando nuestra propia manera de generar observación y análisis también de la investigación. Yo escapo bastante de la fiebre de los data y coincido con ellos en que hacen falta más relatos y menos datos en muchos casos, pero sí que creo que estas nuevas herramientas digitales de visualización también están generando otro tipo de investigaciones. Entonces, tener ese panorama presente para entender lo que os quiero contar me parecía importante. Y dicho esto, decir que, de alguna manera, si hablamos de métodos y metodologías de investigación, de lo que me atrevo a hablar con bastante modestia, sí que creo que es importante empezar a hacer con esas metodologías, a pensar que los métodos tanto tienen de epistémicos en cuanto a que nos permiten conocer, ¿no?, y practicar una experiencia, como de performativos, y que empezamos a pensar qué performatividad somos capaces de impregnar a los métodos que decidimos poner sobre la mesa. Y con esta introducción os sitúo en este escenario, que es donde empezó este relato que os vengo a hacer. Es una fotografía de Medialab Prado en Madrid. Para quien no lo conozca, es un centro que está en la intersección del arte, la ciencia, la tecnología, y que creo que lo que tiene de especial es que, aunque no lo consiga en todo momento, tiene una vocación por incluir todos esos saberes que son producidos desde abajo, desde los bordes, desde la ciudadanía, desde fuera,
y ver cómo todo eso en este especie de laboratorio que Antonia Lafuente ha llamado alguna vez laboratorio sin muros, se dan y cómo es una situación de aprendizaje en esa hibridación de saberes. En este contexto, que es donde empezó esta investigación, pero ha salido de él, pero necesito contároslo para que entendáis cómo se fue dando. Había y hay una especial atención, por tanto en la práctica como en el discurso, hablar de términos que igual ya no son familiares y controvertidos, como es el procomún, y por otro lado, bueno, pues hay una impregnación total, práctico y teórica también, de qué es esto de las culturas digitales, del conocimiento compartido, etcétera, etcétera. Imaginaros llegar a este escenario y decidir o intentar o arriesgarse a contar lo que ahí estaba pasando con dibujos. Bien, pues la pregunta que me movía o que tenía que hacerme era, bueno, ¿cómo se puede dibujar lo experimental, lo que está siendo, lo que está en beta permanente, lo que no está acabado, los procesos de generación colectiva de conocimiento, el error, cómo se dibujaban, qué tipo de atmósferas facilitaban eso que allí estaba sucediendo? Yo todavía no tengo la respuesta, tengo algunos dibujos. Y bueno, estas son algunas imágenes para que veáis lo sofisticada de esta técnica, ¿vale? Un cuaderno, un lápiz, la mirada abierta, la escucha. Como veis, bueno, cualquiera puede ponerse a hacer esta cosa. Y en esta búsqueda de decir, bueno, ¿cómo explico con dibujos este contexto en el que estoy intentando tomar parte poco a poco? También empezaron a generarse este tipo de dibujos que intentaban explicar qué es esto del procomún, con otro tipo de imaginarios, también trabajando desde lo gráfico, también para intentar entender ese mundo en el que acababa de llegar y estaba también aprendiendo a relacionarme con un lenguaje y unas prácticas. Y en este sentido, yo empecé a dibujar. Este es un dibujo que podría ser cualquiera de los que tengo en mi cuaderno, que también estoy haciendo aquí en el SOPA. El dibujo me costaba que fuera suficiente y entonces empezaban a aparecer también palabras, porque en un plano también muy discursivo en algunos casos me era difícil solo traducirlo a una representación gráfica sin ninguna narrativa, pero sí que tenía claro que la narrativa no tenía por qué ser lineal y que estos dibujos tenían que permitir entrar desde cualquier esquina y mapear esa superficie parándose cada cual en lo que más le mueva y le conmueva, digamos. ¿Qué pasaba? Que estaba en este contexto tan preocupado y ocupado por las prácticas digitales y yo estaba dibujando en mi cuaderno. ¿Qué pasaba? Que casi nadie en realidad, yo era una especie como de antropólogo tradicional que apunta y que algún día hará un paper o una tesis y alguien lo leerá cuando ya ese conocimiento, digamos, esté formalizado, validado, etcétera, y entonces ya lo compartimos. Decía, pues a lo mejor esto no es suficiente y empecé a colgar en la red esos relatos gráfico-narrativos que iba haciendo. Iban pasando este tipo de cosas, que empezaban a moverse en Twitter, que generaban un diálogo y ya veréis viendo lo que pasa. No es casualidad que el relatograma, que es de lo que os vengo a hablar, que es esta palabra que me tuve que inventar para definir qué es lo que estaba haciendo, el relatograma que tomé para intentar explicar qué es un relatograma es uno en donde aparece María, que está aquí hoy, donde se estaba hablando de patrimonio precisamente y de los vínculos del patrimonio y el procomún. Esto no lo he pensado, pero sucedió así. Y es un relatograma, además, que se generó mientras yo estaba en Madrid, en mi casa, participando en un hangout, en una reunión mediada, digamos, por tecnologías, mientras había gente en Galicia, en México y creo que en otros puntos también
del mundo, y yo fui haciendo este relato de lo que allí estábamos discutiendo, que me sirvió para identificar algunas cosas, algunos elementos que iban apareciendo en esos relatogramas. Entonces, esto os lo voy a leer porque es una definición que no me sé de memoria, afortunadamente, de lo que en su momento empecé a identificar con qué podría ser un relatograma. Como obviamente veis, es la suma del término relato con el sufijo grama y busca nombrar algo así como dispositivos formados por dibujos y palabras que permiten acercarse a una idea desde muchos lugares, dejar abiertas múltiples líneas de fuga en su planteamiento, creando narraciones no solo lineales que, digamos, nos invitan a tener una mirada más circular. Por supuesto, no aspiran a ser completos y, de alguna manera, mapean la superficie de esa situación de conocimiento compartido y, como bien decían, bueno, no son mapas completos, para mí son más bien un territorio que te invita a explorar lo que allí está sucediendo. En este sentido, empecé a pensar, una cuestión importante en esta práctica es lo vivo, digamos, el directo. Y este relatograma podéis pensar que está hecho yo sola en una pantalla de un ordenador hablando con otra gente. Digamos, no, pero la cuestión del directo es muy importante. No son dibujos postproducidos y son, digamos, testigos de lo que allí está pasando. No me interesa generar una práctica postproducida en este sentido, ya sea o no estando con el cuerpo presente o con el cuerpo mediado por la tecnología. Y como veis, no he quitado de la imagen, que es una captura de pantalla, el marco de Flickr, que en este caso es la plataforma donde están colgados los relatogramas, porque empecé a pensar que era interesante también mirarlos y observarlos como objetos digitales que están circulando en la red, no como, digamos, inscripciones solo escritas, o sea, en el cuaderno. De hecho, un relatograma, por definición, es un objeto digital. Esto es mi cuaderno, esto es un relatograma. ¿Bien? Y algunos de los puntos que están señalados en esta breve disección, no os quiero aburrir, pero aparecen siempre y se repiten cosas como información del evento o del lugar en el que está sucediendo la acción, quizás hashtags o formas de seguir ampliando esa información, cartelas con comentarios, dibujos de esas personas que de alguna manera anfitrionan y toman parte en esa experiencia de compartir conocimiento y saber, que es lo que estaba sucediendo aquí, pero también pueden aparecer objetos, comentarios, puedes incorporar como el chascarrillo que sucede alrededor. En fin, es una práctica muy abierta y hacer una disección específica me sería casi imposible. Y para reforzar esta idea del objeto digital, como veis, esto es una foto mía contando algo parecido a lo que estoy haciendo hoy, con un relatograma proyectado y con una interacción a la vez en Twitter sobre este mismo. Entonces, mirar el objeto con esta dimensión digital sin perder la manufactura de este método, digamos, me ha permitido también explorar otros modos de análisis y de circulación y expandir el objeto, digamos. Llegó un momento en el que también me pareció importante socializar esta práctica y probar a trasladarla a otras personas. Son imágenes de talleres con docentes donde diseñamos un pequeño kit de relatogramía para documentar pues, unos talleres en los que estábamos participando. Ya veis que las tecnologías son de lo más bajas en este sentido, pero muy útiles, y son algunas imágenes también de gente haciendo un relatograma, pues igual que podríais estar haciendo ahora mismo vosotros y vosotras, y un intento también abajo de pensar qué formas de documentación colectiva se podían generar con esta idea de mezclar lo gráfico, el dibujo. Este, por ejemplo, es un relatograma hecho por una alumna mía en la universidad donde trabajo, en Barcelona, intentando dar cuenta de una charla sobre qué es un relatograma. Así que es como el meta relato. A mí me hace mucha ilusión porque creo que recoge muchas más cosas de las que dije. Y esto abre también la cuestión de que es un dispositivo que permite
dialogar desde lo que esta persona estaba viendo y lo que yo estaba contando. Y bien, como estoy en un plano a lo mejor demasiado digital, en algunos casos de observación del objeto, creo que es importante, digamos, abrir la cocina del relatograma y explicaros cómo funciona esta práctica. Como veis, es un mecanismo hipercomplejo, no es broma, ¿eh? Pero básicamente en 6 pasos podéis relatogramar. El primero es preparar el kit, es decir, lo que necesites, como un cuaderno y un bolígrafo. Yo me lo he olvidado esta mañana y he tenido que volver al albergue. Pero unas gafas de ver en mi caso, porque las necesito, y quizás un poco de agua para uno estar confortable mientras trabaja. El segundo paso es tomar parte en una situación y esto no hay que tomárselo a la ligera, porque tomar parte no es tomar notas, es tomar parte de una situación y dejarse afectar por lo que está sucediendo. Después, y esto lo ideal es que suceda en el mismo día y suele ser así, aquí en los tiempos del rural de alguna forma me están haciendo experimentar con otro proceso, pero normalmente soy bastante rígida en ello, es volver a casa o donde uno pueda a escanear ese relatograma y después pasan por un proceso de coloreado con cualquier programa de edición de imágenes. Este coloreado para mí es importante porque creo que embellecer esas escenas no hay que esconder, que también ofrece muchas posibilidades y para mí también es un momento de repasar lo que ahí está sucediendo. Nunca borro nada, solo he borrado alguna vez alguna falta de ortografía trepidante que me daba vergüenza, pero en general no se trata de postproducir la imagen, sino de embellezarla y bueno, de darle un poco de maquillaje. El quinto paso es subirla a alguna plataforma donde puedas compartir el objeto y es muy importante pensar que si ya no estamos hablando digamos, de inscripciones que están sobre el papel, ¿no?, y que tienen la composición de celulosa, hay que pensar que se convierten en unos objetos que están formados por bits, datos y metadatos. Entonces, esos datos, esas etiquetas y cómo nombramos al objeto empieza también a convertirse en una práctica importante dentro de la metodología, digamos. Y además te abre al menos a la posibilidad de preguntarte bajo qué formas, apariencias, plataformas, licencias compartes ese producto de tu investigación. En mi caso, tienen siempre una licencia abierta o Creative Commons o dominio público, pero es verdad que también me ha hecho plantearme muchos debates sobre el asunto. Y el tercer paso, el sexto paso es convocar y esto no es el final, esto es el principio. Entonces, una vez están circulando, empieza un proceso relacional y que tiene que ver con la resonancia que tienen los demás, cómo se recibe esta práctica. El hecho de que sea inmediato en el mismo día y después de que suceda una situación así de conocimiento compartido ayuda bastante. Está el debate fresco y ayuda a seguir ampliando algunos diálogos. Y esto que veis es una captura de pantalla de un conjunto de relatogramas circulando en la red que me llevaron a pensar, todo esto no lo he pensado yo sola, lo he pensado dibujando y lo he pensado formando parte de este pequeño mundo del que estaba tratando de dar cuenta en una especie de, digamos, etnografía gráfica, que estas imágenes que están flotando, suspendidas en el movimiento de la red, que te permiten, a través también de hipervínculos y links, viajar de una a otra y conectarte con otros mundos, estaban formando algo así como un paisaje en circulación que se escapaba a la idea de relatograma y que quizás tenía más que ver con una coreografía y como un baile de las partes, que me atreví a llamar coreograma y que me invitaba a hacerme también otras preguntas sobre las formas de memoria y de circulación del saber y del conocimiento producido y de las preguntas. Como veis, son álbumes digitales que están también en circulación. Y para aterrizar todo esto que empezó en Media Lab y en un concreto muy específico, durante más de un año estuve tratando de dibujar lo que muchas veces no podía explicar con palabras también.
Han pasado también a otros escenarios y estos son dos ejemplos que quizás nos ayudan también a pensar en cómo esta práctica se hace colectiva, porque supongo que pensaréis, una metodología de investigación colectiva, pues a lo mejor no es, porque no estamos dibujando 30 sobre el cuaderno. Pero esto, por ejemplo, es de un proceso de construcción de un skate park en el área metropolitana de Barcelona este año, donde, bueno, un proyecto impulsado por el Ayuntamiento, donde la comunidad de skaters locales y un grupo de arquitectos se reunieron durante un año para pensar, diseñar y construir un skatepark, con la administración, con los skaters y con los técnicos en este caso. Entonces, a mí me invitaron a formar parte de esta comunidad haciendo este ejercicio de relatogramación, digamos, y esta suerte como de actas de lo que allí iba sucediendo se fueron convirtiendo en el relato visual y también narrativo de un año de trabajo en común. Fue muy interesante ver cómo, digamos, en esta cuestión del dibujo y de los muñegotes que veis, se activa algo muy curioso con los egos que hay que manejar también en los procesos de construcción colectiva de cualquier proceso, porque a todos nos gusta ser dibujados y saber qué, y salir bien y qué se dice de mí. Entonces también me empecé a tomar esto como una especie de objeto curatorial de los egos en este tipo de procesos. Y en este caso específico fue muy interesante ver cómo esta es la web del proyecto, donde el relatograma formó parte y forma parte de todo el proceso y ayudó a ampliar de alguna manera el paradigma estético que manejaban los skaters también, porque me decían, pero no, tenemos que hacer un graffiti, porque esto es lo que representa a un skater, en parte. Y fue interesante también tener este diálogo también sobre las formas de representación de una comunidad tan connotada como los skaters. Y este es otro ejemplo de un evento que aconteció en julio en Barcelona, el Encuentro de Arquitecturas Colectivas, en el que estuve formando parte también desde el inicio de la organización, que también fue un año, aunque el encuentro fue en julio. Y son también relatogramas de esas asambleas interminables, después de las cuales la mayoría de la gente agradecía mucho que esto apareciera en sus bandejas de entrada y le animaba a venir a la próxima asamblea sin el desánimo del desacuerdo, que es lo que no solía suceder. Fue interesante como en este proceso Ana Clemente, que es una arquitecta de Barcelona, se sumó a relatogramar conmigo y empezamos a relatogramar a 4 manos. Y como veis aquí hay relatogramas hechos por mí, relatogramas hechos por Ana, que empezaron a ampliar también lo que ayer éramos capaces de recoger. O sea que, bueno, la práctica afortunadamente ha salido de mi cuaderno porque también me permitía saltarme alguna asamblea de vez en cuando. Estas son algunas imágenes de cosas que han pasado con los relatogramas, como que la gente los use como banners en sus redes sociales, que acompañen un artículo académico que también ha pasado, o un post en un blog, o que de repente se conviertan en la imagen de un máster en el que tomé parte, etcétera, etcétera. Pasan muchas cosas y la cuestión de los egos está muy presente y es algo que me gustaría seguir estudiando. Y para terminar, que me quedan, ¿cuánto me queda? 5 minutos. 5 minutos. Os lanzo una pregunta, porque yo venía aquí a un encuentro sobre patrimonio y pensaba, si, por ejemplo, hablamos del paisaje, ¿no? O de un lugar en el que, bueno, decidimos que es interesante poner en valor un territorio, un paisaje, muchas veces hacen falta pequeñas infraestructuras que ayuden a que podamos divisar ese panorama, hacernos un selfie también delante de ese paisaje que se quiere poner en valor, pararnos a mirar y quizás detenernos en algo que no habíamos advertido. Entonces yo me preguntaba qué tipo de infraestructuras, que en este caso creo que tienen que ver con la mirada, se pueden construir y diseñar para dejar y permitir que otros entren en la escena a través de esta mirada. En la escena, en este caso,
de procesos de aprendizaje colaborativo, que es sobre lo que he estado trabajando. Entonces, si queremos abrir la investigación y probar otras sopas, probablemente pasa por generar pequeñas infraestructuras de la mirada que hagan eso posible y que permitan compartir aquello que todavía está siendo, ese conocimiento que está por venir. Y esto, si ponéis relatograma, hashtag en Google, podéis encontrar de todo, incluso cosas que a mí no me gustan, pero eso también está bien. Aquí tenéis más información, podéis ver la galería. Y me gustaría, bueno, invitaros a pensar eso, cómo una práctica puede facilitar que en mi caso yo, pero en vuestro caso vuestras comunidades o vuestros trabajos permitan hacer que tú dejes de ser un investigador con distancia y formes parte de esa comunidad, te dejes afectar por ella y te conviertas en un cómplice que está haciendo esa coreografía en común con los errores y con los aciertos y las preguntas, pero que no tengamos miedo a esa afectación, que creo que es lo que hace que podamos esbozar esa cosa que llamamos lo común.